Hoy vamos a recorrer Santillana del Mar. Es un encantador pueblo en Cantabria que te transportará a la Edad Media con sus calles empedradas, casas de piedra y su impresionante arquitectura, conocida como la Villa de las Tres Mentiras, por no ser ni santa, ni llana, ni tener mar. Este lugar te enamorará con su ambiente medieval y su rica historia. Disfruté de un emocionante viaje en coche en mi Fiat 500 desde Madrid hasta Santillana del Mar. Recorrí una distancia de 439.4 kilómetros, que fue un trayecto aproximado de 4 horas y 22 minutos. Desde julio del 2013, Santillana del Mar forma parte de la red Los Pueblos Más Bonitos de España. Esta villa también fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1889. Es uno de los pueblos más turísticos y más visitados de Cantabria, siendo una parada imprescindible para los turistas que visitan la región. Hola a todos, los saludo hoy desde un lugar estupendo, Santillana del Mar. Es uno de los pueblos más bonitos y más visitados de todo Cantabria. La villa de Santillana del Mar aparece en numerosos libros de autores de renombre, desde la publicación de la historia de Gil Blas de Santillana, novela picaresca del escritor francés Alain René Lesage. La Universidad de Salamanca llegó a decir de Santillana que es una villa envuelta en prestigio literario. Benito Pérez Galdós habla de ella en 40 leguas por Cantabria, al igual que Emilia Pardo Bazán, novelistas que visitaron Santillana y quedaron prendados por su belleza. También estuvieron Amós de Escalante, Miguel de Unamuno y Ricardo León. A Santillana le han dedicado poemas muchos autores famosos, y es conocida la cita de Sartre en su libro La náusea, donde le hace decir a uno de sus personajes que Santillana es el pueblo más bonito de España. Y estoy llegando a uno de los lugares más atípicos y de los sitios más insólitos que pude ver en mi recorrido por el casco histórico de Santillana. Es un abrevadero que data del siglo XVI y se encuentra junto al lavadero, siendo ambos, tanto el lavadero como el abrevadero, muy fotografiados debido a su ubicación, los cuales originariamente servían para lavar las ropas y el abrevadero para que bebiera el ganado que cruzaba el municipio. Y aquí aparece la Colegiata de Santa Juliana, que nació con la llegada de unos monjes peregrinos que traían consigo los restos de Santa Juliana en el año 870. Estos monjes fundaron una pequeña ermita en un lugar llamado Planes, que con el tiempo se convertiría en cenobio, protegido por la nobleza local. Más tarde, en el año 1045, el rey Fernando I de Castilla la toma bajo su protección y le otorga diversos privilegios, entre ellos la propiedad de la villa y sus alrededores al abad de este monasterio, con lo que el poder y el engrandecimiento de este irían en aumento. Pero será en el siglo XII cuando los benedictinos que habitaban el monasterio son sustituidos por los monjes canónigos de San Agustín. Entonces el monasterio adquiriría rango de colegiata y sería cuando comenzaría la construcción que hoy observamos. La Colegiata de Santa Juliana es uno de los monumentos románicos más representativos de la región y fue declarada Monumento Nacional de España el 12 de marzo de 1889. Y por fin me encuentro en este hermoso claustro que destacan sus 43 capiteles románicos, realizados con una gran expresividad y que se encuentran distribuidos entre las diferentes galerías.
Este claustro fue totalmente desmontado y vuelto a construir en el año de 1905, dirigido por Juan Bautista Lázaro. Para poder visitarlo, al igual que el interior del templo, hay que pagar la entrada de 3 euros por persona, y el claustro, al igual que la colegiata, fueron declarados monumento nacional. Merece la pena recordar que es el único claustro románico conservado en la cornisa cantábrica, ya que en Castilla y León se puede encontrar en diferentes templos o monasterios. El catálogo iconográfico de los capiteles es muy variado. Encontramos temas vegetales, de cestería, también variedad de temas que abarcan desde el Antiguo Testamento, Daniel en el foso de los leones, la vida de Cristo, temas de animales y de inspiración clásica, o de caballeros, tema plenamente medieval. Y aquí nos preguntamos, ¿qué fue de la capilla funeraria que fue construida en el siglo VI para albergar las reliquias de Santa Juliana? Pues esa antigua capilla no fue destruida y por el contrario, prevaleció a través de los tiempos hasta el siglo XV. La iglesia actual se construyó respetando la estructura primitiva de esa capilla, así como la tumba de la santa. Y ahora les contaré la historia que esconden las reliquias de la santa que dio nombre no solo a la colegiata, sino a Santillana del Mar. Según cuenta la leyenda, la joven Juliana de Nicomedia fue martirizada en Asia Menor, actualmente Turquía, durante las persecuciones emprendidas por el emperador Diocleciano a finales del siglo III. Illana se hizo bautizar en secreto y se convirtió al cristianismo, renunciando así a un matrimonio que había concertado su padre con el apuesto senador Eleusio. Debido a esta negativa, fue encarcelada y sometida a tortura. Con 18 años fue decapitada el 16 de febrero del año 304. Sus reliquias, una vez lograda la paz de Constantino, comenzaron un largo peregrinaje hasta llegar aquí a Cantabria, al lugar donde hoy nos encontramos. Y ahora es un paso importante en el Camino de Santiago. Tuvimos el privilegio de visitar la exposición que lleva por nombre La Seda China en Santillana del Mar, y se plantea con el objetivo de dar a conocer las relaciones tan fuertes que tuvieron durante casi 200 años los miembros de linajes de Santillana con China a través de México y de Manila, especialmente a través del Galeón de Manila. Las prendas que se exponen han estado guardadas en los desvanes de la colegiata durante casi 400 años. Es un total de 17 piezas expuestas, pero son más de 60 las que se conservan. Además, es un lujo ver a Santa Juliana en bordados de seda china del siglo XV. A lo largo de las galerías se observan sepulcros románicos y góticos extraídos del patio del claustro, correspondientes a abades, canónigos y nobles, identificables por sus escudos e inscripciones. También aparecen canecillos románicos que pertenecieron al alero de los tejados cuando se realizó la reforma de la fachada principal en el siglo XVII. Y estoy aquí en la colegiata de Santillana del Mar. ¿Y a que no saben qué es esto? Bueno, pues es un aparatejo colocado específicamente para que las vacas no penetren en la iglesia. Colegiata románica de piedra secular, con su torre altiva que custodia el lugar.
claustros silenciosos donde el tiempo se aquieta y la oración resuena en la mística quieta, calles empedradas que serpentean, sinuosas, casas con escudos, blasones orgullosos, ventanas floridas que alegran el camino y susurran historias al peregrino que vino. Santillana del Mar, villa de ensueño y primor, un cofre de tesoros que guarda el tiempo, Señor. Ven a conocerla y déjate embrujar por su magia y encanto que te harán soñar. En el centro de Santillana se encuentra una curiosa exposición permanente conocida como el Museo de la Tortura o de la Inquisición. Este museo ofrece una exposición permanente dedicada a los diversos instrumentos de tortura, castigo, humillación y pena capital utilizados durante el periodo en el que actuaba la Inquisición. Estoy aquí paseando por el Museo de la Tortura, un lugar bastante terrorífico. Aquí tenemos el barril, de origen austriaco, principalmente para humillar a los borrachos. También observamos el potro que se estiraba a la persona hasta desmembrarla. Estamos aquí viendo la garrucha o péndulo. Así se llamaba este aparato de tortura. En 1480, dos frailes llegaron a Sevilla con la misión de investigar a los conversos que practicaban el judaísmo en secreto. Fue el primer tribunal del Santo Oficio que en los años siguientes llevaría a la hoguera a miles de supuestos herejes. Los reyes católicos, a través del proceso de Inquisición, obligaron a los árabes y judíos a convertirse al catolicismo. De no hacerlo, serían o destituidos o ejecutados. Un aparato de tortura llamado la dama de hierro, que por dentro tenía esos clavos para torturar a la persona. Está el potro con el que se desmembraba a las personas. La verdad que es impensable que alguien pudiera crear estas cosas, en serio. La leyenda cuenta que el diseñador de este toro, Perilo, murió en él mismo, en su creación por orden de Falaris, cuando le presentó el instrumento para quemar viva a una persona. Esta túnica es llamada el San Benito, es la túnica de la infamia, símbolo de humillación pública a los condenados por herejía, que eran obligados a llevarlo, que ha derivado en una expresión que significa que a una persona se le ha culpado por algo inmerecido, colgarle el San Benito. Y aquí tenemos la guillotina, que fue un invento infernal de la Revolución Francesa. En 1789 el médico Joseph Ignace Guillotin propuso un nuevo artefacto para que los condenados a muerte fuesen ejecutados sin sufrimiento y sin discriminación de clase. Según sería un método rápido y aparentemente indoloro si lo realizaba una mano experta. La silla del interrogatorio es un instrumento de terror que se ha utilizado para forzar confesiones y obtener información. Esta silla se colocaba a las personas, se les apretaba ese cinturón para que todos estos pulsos las fueran torturando, y luego también le ponían abajo fuego para que esto se calentara. Este anillo lo usaban los religiosos en sus partes íntimas de manera voluntaria para alcanzar un estado de perfeccionamiento moral. También pudimos observar el cinturón de castidad, que se cerraba con llave y se la quedaba el marido para evitar infidelidades de su mujer en su ausencia. Y este era para callar a la gente, para que no se oyeran sus gritos de dolor. Siempre pensé que no siempre se necesita la violencia física para torturar a una persona.
simplemente avergonzarla, ridiculizarla o hacerle bullying ya es una tortura en sí misma, como era este aparato, que era para avergonzar a las personas. Es momento de hacer un análisis como alguien en nuestros días puede ver una escena de barbarie y ponerse a grabarla y encima sin auxiliar a la víctima y encima reírse, ¿sabes? O sea, hay que analizar en qué clase de persona nos estamos convirtiendo. Me voy de este museo confrontada con la crueldad y el sufrimiento a lo largo de la historia. Me sirvió como recordatorio de la importancia de los derechos humanos y me hizo pensar en muchas cosas como persona y como parte de esta sociedad. Así que un espacio que te lleva a esto merece mucho la pena. Santillana del Mar, te amo y te amaré, nunca me defraudas y siempre volveré.